Bueno, hoy vamos a hablar sobre el tema libertad y esclavitud, o esclavitud o libertad. ¿Qué le parece si oramos juntos? Dios y Padre, gracias porque tú permitirás hoy en este día que podamos entender lo que de alguna manera el mundo entiende por libertad. Gracias porque a través de ello podemos entender lo que éramos antes y ahora podemos entender también, Señor, que en ti hay una verdadera libertad. Te doy gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Por qué libertad y esclavitud? ¿Y por qué esclavitud y libertad? Y la libertad dentro de su significado, vamos a hablar lo que dice el diccionario Larousse. En su definición, es la facultad de las personas para actuar según sus propios deseos en el seno de una sociedad. Eso significa libertad. Libertad dentro de su significado, repito, es la facultad de las personas para actuar según sus propios deseos en el centro de una sociedad organizada dentro de los límites de reglas definidas. Podemos entender que la libertad en la cual el mundo se ha fijado, y podemos mirar que en estos tiempos esta libertad se ha constituido pues en un libertinaje. Se piensa que se tiene libertad para hacer lo que mejor se viene en gana. Bueno, ahorita podemos ver que existe la libertad de casarse, pero también hay la libertad de divorciarse. Se existe la libertad de escoger a una pareja del mismo sexo y hasta pueden casarse. Es una libertad. Y también podemos ver que hay libertad de expresión, podemos hablar mal o bien de una persona sin ser castigados. Podemos hacer chistes, cuentos de políticos y de alguna manera existe libertad de expresión. Libertad de ver o no ver lo que querramos ver. Podemos ver pornografía, podemos ver lo que nosotros... O sea, que la libertad se ha vuelto un libertinaje. Cuando hablamos de esclavitud, hablamos de una palabra dura y difícil y pensamos que mejor es la libertad que la esclavitud. Pero vamos a ver cuál es la definición, primeramente, de esclavitud. Es la condición, según el diccionario Larousse, es la condición de carecer de derechos y dominio en otros pueblos que viven en esclavitud. O sea, no hay que se carece de condición, de derechos y de dominio. O sea, viven en esclavitud. También significa sometimiento, dependencia de nuestras personas. En tiempos pasados se compraban esclavos y el sometimiento, la esclavitud también significa servidumbre, sujeción, cautividad, opresión, dominio de sus vidas, y no se puede responder. Solamente el esclavo tiene que hacer exactamente lo que antiguamente se hacía, y se cambió la esclavitud por la libertad. ¿Qué será mejor, la esclavitud o la libertad? ¿Usted qué cree que sea mejor? Viéndolo desde el punto de vista del diccionario Larousse, ¿qué sería mejor, la libertad o la esclavitud, o la esclavitud y la libertad? Y podemos entender esto, que ya después de esto fue abolida la esclavitud y nos dejaron la libertad. Ya entendimos que la libertad de alguna manera nos lleva a hacer lo que nosotros consideremos que es bueno, sin afectar a terceros, mas sin embargo los afectamos. ¿Qué les gustaría a ustedes ser?
tener hoy en día libertad o ser esclavos. ¿Cuál de las dos sería mejor? ¿Ser esclavos o tener libertad? ¿Por qué la pregunta? Porque no existe realmente una libertad en la cual nosotros pudimos haber sido libres si no es en Cristo Jesús. Por eso es importante recordar que esa libertad que nos ha dado Cristo Jesús es totalmente diferente. Vamos a Gálatas 5, por favor, capítulo 5, verso 1. Y antes de mirar eso, quiero recordarles dos pasajes en los cuales el pueblo de Israel se convirtió en esclavo en Egipto. Ellos hacían el trabajo más difícil, no podían adorar a su Dios, tenían forzosamente que hacer lo que el rey decía que tenían que hacer. Ellos eran libres, pero se convirtieron en esclavos. Ahí tenemos a otro esclavo como José, por ejemplo. ¿Qué pasó con José? José fue vendido por sus hermanos y finalmente él fue comprado como esclavo, fue un buen esclavo y finalmente por ser obediente y ser esclavo llegó a ser gobernador de Egipto. Entonces, en este parámetro yo quisiera que viéramos esto, porque a través de ello nos vamos a dar cuenta lo que somos en Cristo Jesús. En Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y ya no estés otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea, si ya fuiste libre en Cristo Jesús, no regresemos a ser otra vez sujetos. Dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Entonces aquí Pablo estaba diciendo que no tenía, que la circuncisión no era lo correcto, pero el que se circuncidara, pues tenía que guardar toda la ley. ¿Quién podría guardar aquí toda la ley? Levante su mano. ¿Quién podría guardar la ley? Pues nadie. Por eso dice la palabra: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estés otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Si nos damos cuenta, hoy en día el joven es esclavo, el adulto también. ¿Por qué el joven es esclavo y el adulto? Porque mire, la esclavitud es el alcohol, la esclavitud es el juego, la esclavitud, y hablo de juegos de azar, la esclavitud es la droga, la esclavitud es la pornografía, y entonces aún en muchas ocasiones, teniendo ya la libertad en Cristo Jesús, volvemos otra vez a estar sobre el yugo de la esclavitud con que ya Cristo nos hizo libres. He aquí yo, Pablo, os digo, verso 2, que si os circuncidáis, de nada aprovecha Cristo. Y otra vez testifico que todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Cuando vemos estos parámetros de lo que es libertad y es esclavitud, nos damos cuenta que somos ganadores, que somos vencedores, que de alguna manera a veces hemos tomado por poco lo que Cristo Jesús ha venido a hacer en nuestras vidas. Por eso es que la iglesia hoy en día mundialmente sufre, y su sufrimiento está en saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y ese saber hacer lo bueno y no hacerlo causa dolor
porque finalmente ahora se hace, cuando hacemos algo indebido, lo hacemos con una conciencia. Y esta conciencia nos lleva a comenzar a guardar muchas cosas en nuestro corazón, y después de guardarlo, endurecer el corazón y volver a caer esclavo otra vez de donde ya fuimos sacados. Por eso dice el verso 7, vosotros corrías bien, ¿quién te estorbó para no obedecer a la verdad? Y es que cuando pasan los tiempos del primer amor, y cuando pasa el tiempo en donde ya tenemos nuestra propia razón, teniendo aún la Escritura, tenemos la razón, nuestra propia razón, la cual nos comenzamos otra vez a entrar a la esclavitud. Si vemos el pasaje donde Moisés es enviado por Dios para sacar al pueblo de Israel, nos vamos a dar cuenta que salen con mano poderosa. Nos damos cuenta que salen con una gran cantidad de oro, plata, animales. Todo el pueblo de Dios sale de una manera victoriosa. El mar se abre, sale agua de la peña. Usted sabe todas las cosas que sucedieron cuando el pueblo de Israel salió. Y lo mismo sucedió cuando nosotros andábamos perdidos en nuestros pecados. Y de alguna manera conocimos la verdad, y la verdad nos hizo libres. Entonces comenzamos a servir, comenzamos a leer, comenzamos a testificar, comenzamos a evangelizar, comenzamos a hacer tantas cosas. Y luego viene como un sopor, ¿verdad? Como algo que en muchas ocasiones dice, no hombre, no te fanatices. ¿Sabe qué? ¿Quién realmente estorbó lo que inició el Señor en tu vida y en mi vida? ¿Quién lo estorbó? ¿Quién estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Sabemos que cuando suceden estas cosas, no, esta persuasión proviene del enemigo, no proviene de Dios, no procede del que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando le echamos levadura a la masa, se infla totalmente. Y esto hace, pues, y el verso 10 lo confirma, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no penséis de otro modo, más el que os perturba llevará sentencia, quien quiera que sea. Cualquier cosa que nos perturbe, o quien nos perturbe, dice, llevará sentencia. A veces no son buenas amistades, a veces no son buenos amigos, a veces no son bien las personas con las que andamos, y entonces nos comienzan a estorbar. Yo imagino que usted no vino al carnaval anoche, ¿verdad? O no lo vio por la televisión. Pues, ¿para qué? Pero ¿quién estorba realmente? Pues el enemigo. Y dice él, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Por eso, nuestras pláticas deben ser de edificación. Nuestras pláticas deben ser en el Señor. Hay tantas cosas en común que podíamos platicar. Hay tantas cosas que podíamos nosotros planear para el Señor. Pero a veces el tropiezo con quien andamos o con nos juntamos, ese tropiezo, en el caso de Pablo dice a los Gálatas, dice, ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuimos llamados, pero no a la libertad del mundo, esa libertad en Cristo Jesús. Por eso Pablo decía, yo soy esclavo de Jesucristo.
en la esclavitud de Cristo, entonces Pablo se alegraba y se gozaba. ¿Por qué? Por una sola razón, porque Pablo lo que hacía era hacer lo que se le encargó hacer. En realidad, ¿qué nos encargó hacer el Señor a ti y a mí? ¿Qué nos encargó hacer? A ir y a predicar, a enseñar, a guardar todas estas cosas, porque yo estoy con vosotros. Cuando vemos pues, cuando dice el verso 13, ¿por qué vosotros hermanos? Porque a vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y es donde comienza la aplicación de la palabra, y es donde comienza a no gustarnos mucho. Porque cuando decimos que tenemos que servirnos por amor unos a otros, ¿sabe qué es tan importante servir el uno al otro? Cuando no se ha hecho, hablo del servicio, pero no hablo de un servicio de la iglesia, hablo de un servicio general, algo que necesite una persona de ti. Cuando uno hace un servicio, entra una alegría y entra un gozo, entra algo indescriptible, entra algo en el cual en realidad se comienza a amar a la persona a quien se le está sirviendo. Por eso Jesús dice, yo no vine a ser servido, vine a servir y a dar mi vida por mis amigos. Vosotros sois mis amigos, dice el Señor. Entonces, dice, y no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no nos consumáis unos a otros. Entonces, yo veo aquí que Pablo está invitando a los Gálatas para hacer un cambio, que no usen la libertad para libertinaje, que no se usen de palabras no convenientes, o que no se use la hipocresía. Sigue diciendo en el verso 16, y ahí está hablando de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y aquí está a donde el hombre hoy en día vive esclavo. Cuando vive esclavo, lo voy a leer. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieras. O sea, a veces nosotros pensamos que podemos hacer lo que queramos. O sea, supongamos, yo sé que no fue, ¿verdad? O no estuvo en el carnaval. ¿Qué es lo que se va a ver ahí? Las obras de la carne. Yo solo quiero decirle algo, no debemos hacer lo que nosotros queramos, o no debemos irnos delante de nuestras pasiones y deseos, sino estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estás bajo la ley, porque manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces existe una libertad de vestirse de mujer, existe una libertad de vestirse de hacer todas las obras de la carne.
Es más, las leyes aprueban ahorita el uso de la droga o están por aprobarla. En Estados Unidos hay partes donde ya, y en muchas partes del mundo, la droga está aprobada. Tú puedes ir a comprar tu mota, tu coca, tu lo que quieras. Eres libre de hacer con tu vida y con tu cuerpo lo que tú quieras. Pero dice la Escritura que somos templo del Espíritu de Dios. Y que si uno destruye el templo de Dios, Dios le destruye a él, porque el templo de Dios es santo. Entonces, ¿quién ha estorbado a la iglesia? ¿Quién es el que ha estorbado a la iglesia para que pueda caminar en una aparente libertad? Pues mire, pues es el que es el padre de mentira. Y nos ha tenido por mucho tiempo, y no digo a esta iglesia, sino a todas las iglesias del mundo, nos ha tenido de una manera controlados, viviendo en una medio libertad y una medio esclavitud a Cristo. Y esto como que ha dado confort a la iglesia. Esto ha dado una comodidad a la iglesia. Porque si miramos todo lo que la iglesia de los Hechos hizo, con un puñado de hombres y mujeres valientes, de hombres y mujeres que no les interesaba absolutamente nada más que hacer exactamente lo que Cristo les dijo y les marcó que hicieran. Y era una revolución completa. Por eso es que cuando vemos todo lo que es los frutos de la carne, y habla de adulterio, fornicación, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, ¿será que esto debería haber dentro de nuestros hogares o dentro de los hogares cristianos? No debería haberlo. Porque la libertad sí le existe. La libertad se tiene, pero no es la libertad en la que nosotros fuimos llamados. Porque pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras y orgías es lo que se va a ver en todos estos días de bando y de carnaval. Y la gente vive en la libertad, pero eso no es la libertad con que Cristo nos hizo libre. Pero ahí está el asunto. No voy a ir a ver el carnaval, pero voy a poner ahí la televisión, y ahí en mi cuarto pues nadie me ve. Y voy a checar. Usted no lo hace, porque usted tiene la libertad en Cristo Jesús. Pero ¿cuántas personas les llama la atención todavía estas cosas? Lo que debería haber es del verso 22 en adelante. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, ¿qué dice? No hay ley. Y se dice tan fácil que el fruto del Espíritu es amor. Amor es darse, amor es entregarse, amor es dar la vida por otro. Y cuando digo vida, bueno, por lo menos podemos ver el panorama de Cristo Jesús, que Él dio su vida por nosotros. Por eso es la preeminencia del amor. Por eso lo que va a permanecer es el amor. Y si nosotros amamos, tenemos que servir al prójimo. Gozo en medio de la tristeza. Gozo cuando las circunstancias son difíciles. Gozo cuando hay una gran tempestad dentro de la familia. Debe de haber gozo, debe de haber paz, debe de haber paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
porque contra estas cosas no hay ley. Si quisiéramos nosotros entrar en esa libertad, solamente eso tendríamos que hacer: tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y es cuando comienza a hervir prácticamente. Si usted pone una olla en la lumbre, yo ayer puse una olla con agua y le eché canela, se me olvidó y se consumió. Ya ni me tomé el té. Pero para poder tener toda esa efervescencia, cuando comienza realmente el amor ágape de Dios a fluir en nuestras vidas, cada vez más y más y más, lógicamente que ya la parte principal del amor, luego se va a entender el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza, la mansedumbre. Y entonces sería, ahora sí, que una iglesia poderosa. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por eso, si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, ni envidiándonos unos a otros. Si vemos en Gálatas 6, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, tú que eres espiritual, restáurale. Fíjese bien, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, tú que eres espiritual, restáurale con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo con respecto de sí mismo y no de otros, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. No te engañes, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, cuando vemos este asunto, cuando hablamos de libertad y de esclavitud, nos damos cuenta. Yo no sé qué tiempo tenga usted de conocer al Señor, pero déjeme decirle algo. Si usted tiene un mes, 6 meses, 1 año, 8 años, 10 años, ¿qué ha pasado o qué nos ha pasado que no hemos podido llegar al propósito que Cristo Jesús tiene para cada uno de nosotros? Hemos usado la libertad como libertinaje. Hemos usado cada uno de nosotros el seguir siendo esclavos en la carne. ¿O queremos realmente esa libertad que Cristo nos dice, la cual nos ha hecho libres? Y entonces regresar a la esclavitud, pero en Cristo. Pablo decía: yo preso en el Señor. Pablo decía que era esclavo del Señor. Y un esclavo, usted sabe que no tiene ni opinión, ni tiene decisión, no tiene absolutamente nada. Entonces, cuando hablamos de un esclavo, estamos diciendo que tiene un amo. Y cuando hicimos la declaración, dijimos: yo te recibo como mi Señor,
como mi Salvador personal, ahora yo soy tu esclavo. Eso quiere decir señor, dueño, esclavo, jefe. Por lo tanto, al someternos al señorío de Cristo, entonces es esclavo por amor. A veces cantamos ese canto, esclavo por amor. No es algo que me cueste trabajo, es algo que va creciendo, es algo que se va anhelando, es algo que va creciendo, así como cuando usted le echa un poco en una tina, ¿verdad? Le echa ese líquido que hace muchas burbujas y mientras más le echa, se hacen más grandes. Así es el amor de Dios, lo que quiere hacer en cada uno de nosotros. Porque el esclavo, repito, significa sometimiento, dependencia de algunas personas, y este es de Cristo, y después también significa servidumbre, sujeción, dominio en sus vidas sin responder. Solamente le estoy cambiando lo que dice esclavo en el Larús, poniéndolo ahora en Cristo Jesús, cuando dice cuando Pablo dice, esclavo yo soy de Jesucristo. Porque un día el Señor le llamó en camino a Damasco y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Sabe qué es duro? Es duro, es darte coces contra el aguijón. Y cuando esto sucedió, Pablo se levanta a hacer cosas grandiosas. Creo que no tuvo tiempo de montar en su caballo otra vez, como dicen por ahí. Y lo único que hizo Pablo fue ser un esclavo del Señor. Y por eso veíamos la semana pasada, ¿verdad? Cómo Pablo se gozaba, se alegraba en su corazón, estando en la cárcel por la predicación de Jesucristo. Se gozaba en su corazón. Esto quiere decir que no es un sometimiento como somete al mundo, a la droga, al alcohol, a la pornografía, al vandalismo, a las cosas que no son, al alcohol, que es una esclavitud, pues. Pero cuando hablamos, por eso es libre o esclavo, es preferible ser esclavo y libre. Porque el esclavo hace lo que dice su amo, su dueño, su señor. Y a veces nos cuesta mucho trabajo hacerle caso a nuestro Señor. Nos cuesta trabajo porque no tenemos a veces la capacidad, ni la templanza, ni tenemos el amor suficiente, o muy fácil nos deprimimos, o somos muy cambiantes. Mire, vaya al libro de Efesios, versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de la voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que los que están
en los cielos como que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios nuestro Señor, Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a lo que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, el cual es la supremanente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando a los muertos y sentándose a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Si nos damos cuenta, hay muchas bendiciones espirituales en Cristo, que posiblemente yo me estoy perdiendo, o que posiblemente usted se puede estar perdiendo, por no entrar en esa esclavitud en la cual nos habla Pablo. Porque estar alegre en la cárcel no creo que sea algo muy sencillo. Estarse recordando que tiene que escribirle a la iglesia, a las diferentes iglesias, cuando él estaba en la cárcel, no creo que haya sido nada fácil, pero él se gozaba. Y yo es donde yo quiero entrar, o donde yo quiero dejar en su mente y en su corazón. Finalmente, necesitamos ser esclavos. Un esclavo no tiene opinión. Un esclavo no tiene decisión propia. Un esclavo tiene que hacer lo que dice el amo que tiene que hacer. Y cuando él dice que debemos amarnos los unos a los otros y que debemos de servirnos los unos a los otros, creo que hay principios que necesitamos reactivar en nuestra vida para que entonces podamos ver cuán importante es el servir unos a otros, pero no con pesar en el corazón, sino hacerlo de una manera en la cual se sienta esa libertad de hacerlo sin que nadie se lo, ¿cómo explicar? Sin que nadie se lo aplauda, sin que nadie se lo pague, llámese así, o le regrese el favor, o porque le regresen el favor, sino solamente es el amor de Dios reflejado en cada uno de nosotros, para que entonces la gloria del Padre, que Él es el que recompensa, que Él es el que da, que Él es el que nos mantiene, que Él es el que nos sustenta, venga y nos dé lo que nosotros realmente podamos estar sembrando. No lo vamos a recibir de las personas, lo vamos a recibir de nuestro Señor. Entonces quiere decir, ¿usted qué prefiere? ¿Ser libre o esclavo? ¿Qué preferimos ser ahora? Pero un esclavo no tiene opinión. ¿Usted quiere tener sus opiniones personales? Es que no es justo, es que no me toman en cuenta, es que yo valgo. El valor se lo va a dar el Señor. A usted y a mí nos va a dar, es más, ya tenemos un valor. Y el valor más importante que usted y yo tenemos es la vida eterna. Es algo que es incalculable. No la vemos, y cuando no la vemos, ¿qué hacemos? Tratamos de alcanzarla por nuestros propios medios. Queremos hacer muchas cosas para agradarle a Él, para poder alcanzar allá, pero no es así. No es así porque en el momento en que aflora el amor, el gozo, la paz, la benignidad
y eso empieza a ser un hervor, una efervescencia en nuestro ser. La gente seguía a Jesús y a veces no se entendía por qué. Cuando Él llamó a sus discípulos, nada más le dijo: Mateo, ven. Pedro, yo te voy a hacer pescador de hombres, ven. Y cada uno de los que fue llamando, yo siempre hablo de esa presencia del Señor. Y esa presencia, usted y yo la tenemos, porque hemos sido comprados y lavados con la sangre del Cordero, porque el Espíritu de Dios está en nosotros, porque el amor ya ha llegado a nuestras vidas. Pero es algo que tenemos que cultivar, es algo que tenemos que aprender poco a poco, a ir dándolo sin esperar absolutamente nada. Jesús se vació totalmente. Jesús lo que hizo fue darse a sí mismo sin pedir nada, solamente por obediencia al Padre, pero fue recompensado, porque está a la diestra del Padre, porque el valor no se lo dio el mundo. Y cuando estemos esperando que nos dé el valor el mundo, vamos a estar buscando las migajas que nos pueden dar. Pero Dios tiene todo un manantial de agua y un pan de vida inagotable, que ya lo tenemos y que necesitamos conquistar. Cuando digo conquistar, no es por nuestras propias fuerzas, sino que tenemos que comenzar a entender que tu amor, mi amor para con los demás, tiene que ser sincero. Y no solamente sincero, tiene que ser de corazón. Y esto dará a la iglesia algo, será el avivamiento de la iglesia mundial. No sé qué día comience ese gran avivamiento, pero de ahí va a iniciar del amor. Porque cuando existe el amor, no estamos a expensas de las personas. Cuando existe el amor se da y no se pide ningún tipo de recompensa. Porque mucha gente dice: es que yo ayudo aquí y ayudo allá y ayudo allá y ayudo allá, y no pasa nada, porque quiere recompensa de la gente. Y la gente no le va a recompensar. Quien le va a recompensar es Cristo Jesús. Yo le voy a pedir que incline su rostro y con sinceridad le diga al Señor: ya vimos lo que es libertad según el mundo y la esclavitud. Y pueda decirle hoy con toda sinceridad cuál de las dos libertades usted desea. Yo sé que es en Cristo Jesús, pero llevará su prueba. Solamente hoy decidamos ser esclavos de Jesús. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo deseo que ese día, el cual tú salvaste mi vida y salvaste cada una de nuestros hermanos, sus vidas, si ha sido en un caminar creciente, si nos hemos detenido, si de alguna manera, Señor, estamos divididos en dos reinos, y que tú nos recuerdes el tiempo del primer amor, el tiempo en que hacíamos las cosas quizás no tan bien, pero con una disposición de corazón, y tú avalabas cada una de las palabras que decíamos y hablábamos. Y la gente venía, se arrepentía de sus pecados y eran libres. Y aún se miraban, Señor, sanidades, prodigios, milagros en cada vida que aceptaba a Cristo. Y no cesábamos de hablar del Evangelio, que habiendo llegado, Señor, totalmente la libertad del mundo, habiendo hecho
todo aquello que era aberración a los ojos tuyos, sin darnos cuenta, vivíamos en una libertad entre comillas. Nunca nos sentimos esclavos y éramos esclavos del pecado. Pero el día que te conocimos, Señor, Padre, miraste todas nuestras inmundicias, nuestros pecados, y nos perdonaste. Nos sentimos libres, Señor, y ese gozo y esa alegría, aún quizás en tiempos muy difíciles, no sé qué pasaba, Señor, pero muy fácilmente cruzábamos de la desesperación al gozo. Permítenos, Dios, rehacer aquello que quizás puede estar escondido y mirar a la familia, a los hermanos, a la sociedad, con ojos de amor y de misericordia, no importando, Señor, que nos aplaudan, que nos festejen, sino tú eres el que das, Señor, a cada uno de nosotros ese recoger cosechas por el trabajo dado, Señor. Si los corazones se han engrosado, si nuestros corazones se han envanecido, si nuestros corazones se han olvidado, ¿por qué realmente estamos hoy aquí? Señor, perdónanos, porque tú dices que si nosotros pedimos perdón, tú, oh Dios, te olvidas de todas nuestras iniquidades y que tú vas a saciar de bien nuestra boca y que nos vamos a rejuvenecer así como las águilas. Y vamos a cambiar, Señor, de ser un ave tan majestuosa como es el águila. Ella se hizo para volar, no para pisar esta tierra, no para caminar con sus pies, sino para extender las alas y volar majestuosamente y ver que de arriba las cosas se ven mejor. Gracias, Dios, porque tú levantarás y harás que en la Iglesia mundial se reviva tu amor en nosotros, que nos gocemos haciendo bien a todas las personas y más a los hermanos en la fe. Gracias, mi Dios, porque tú harás, porque tú levantarás, porque tú nos animarás, porque tú traerás, Señor, a nuestras vidas lo que dice que son los frutos del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre, porque contra tales cosas no hay ley. Y aún en momentos difíciles, Señor, tú estarás de nuestro lado. Y ahora queremos ser, Señor, esclavos tuyos, esclavos por amor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. En el nombre de tu Hijo amado, amén y amén.